Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Europa vive la segunda ola. Esto sin duda alrededor de la pandemia. Varios países han tenido que disponer nuevamente del enclaustramiento, la reclusión. Habrá que decirlo de modo categórico que el virus no se ha ido. Las medidas de aislamiento deben continuar. El Ecuador realizó avances muy importantes. Los momentos más complejos fueron superados. Ahora es preciso aprender las experiencias de otros países. La reactivación económica está en pendiente. Los manejos sanitarios deben ser cuidadosamente escrutados para evitar que colapsen. La vacuna está a la espera y el debate sobre su eficacia se ha prendido. Junto con esa polémica se coloca el tema de la compra, distribución, comercialización e incluso aplicación de dicha vacuna. Esta noche, cuando se cumple el feriado más largo del año, comparecen en el estudio de Teleamazonas los siguientes invitados. Agradezco la participación del doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Gracias al doctor Raúl Gervis, director médico del Hospital Metropolitano. Gracias a Ignacio Jesús Molina, profesor de Inmunología de la Universidad de Granada en España. Y gracias a Rodrigo Enríquez, docente de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de las Américas de la UDLA. Gracias, bienvenidos. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25. La pandemia del COVID-19 continúa latente. En Ecuador se siente una ligera calma, pero en Europa la situación es alarmante. Las muertes diarias en ese continente aumentaron en un 40% en comparación con la semana anterior, y eso ha obligado a las autoridades de varios países a reimplementar algunas restricciones. Allí surge el debate en esta delgada línea respecto de la reactivación económica y el incremento de casos. ¿Qué ocurre entonces en Europa? ¿Por qué se ha producido esta segunda ola de contagios? ¿Ecuador podría repetir la historia? Veámoslo en el siguiente reportaje. El número de contagios, la rapidez con la que se producen y la tasa de mortalidad por COVID-19 generan preocupación en el viejo continente. La segunda ola de coronavirus ha llegado con fuerza. España nuevamente es uno de los países más afectados. Registra un aumento de más de 7.700 muertos adicionales desde el 1 de septiembre. Mientras tanto, países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia tienen miles de contagios al día. Los números de hospitalizaciones van en incremento y temen que las muertes empiecen a producirse durante las próximas semanas. En Bélgica también se siente la presión en el sistema hospitalario. Los ingresos crecen a un ritmo semanal del 88% y sus autoridades sostienen que se quedarán sin camas de cuidados intensivos en menos de 2 semanas si la situación continúa igual. Estos hechos han obligado a las autoridades de varios países a reimplementar algunas restricciones como toques de queda, cierres de bares y restaurantes, nuevos horarios para realizar actividades e incluso el cierre de escuelas. Pero ¿qué ocurrió en este continente para que la situación que parecía estar relativamente controlada ahora parezca estar fuera de control? Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, dice que existen algunas razones, como la apertura de actividades grupales de forma temprana. Coincidió también la salida con el periodo de verano de Europa, que movilizó muchísima gente a las playas. En las playas, en estado de asueto, en estado festivo, después del confinamiento, se relajaron mucho las medidas de control. Y cree además que se cometió un grave error al permitir que la ciudadanía pueda salir a los espacios públicos sin mascarilla, pese a que ya se había demostrado que esta es una importante herramienta para frenar los contagios. Muchos ciudadanos europeos apelaron a los derechos individuales, a los principios de la libertad para no usar la mascarilla. Entonces me parece que esta es una lección que debemos aprender claramente. En una condición de esta naturaleza como una pandemia, tenemos que principalizar el bien común. Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, considera que lo que ocurre en Europa es un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero cree que debemos estar preparados. Por ejemplo, en estos casos en que hay feriados, en esos casos en los que ya se produce una mayor movilidad, pues nos pueda pasar lo mismo que está pasando en Europa y que de aquí a unas cuantas semanas podamos ver que están creciendo los casos.
por ejemplo, en Guayaquil, sin que se llegue a hablar de una nueva ola, sin duda alguna que los casos están creciendo en estos días. Zacoto recuerda que hay sitios en donde existe mayor riesgo y que deben ser evitados. En sitios cerrados, en sitios que son concurridos, en sitios donde no existe distanciamiento físico, pues naturalmente son los de riesgo altísimo. Evitar reuniones, las reuniones familiares de 5 o 6 personas en sitios cerrados son uno de los elementos de mayor dispersión del virus. Y mientras más tiempo ocurran esas reuniones, aumentan el riesgo. Los médicos además señalan que quien supere el COVID-19 aún tendrá que enfrentar una larga lista de secuelas. De allí que el llamado es mantener las medidas para evitar formar parte de las estadísticas. Por ahora, las autoridades del mundo coinciden en que un nuevo confinamiento total es prácticamente imposible por el impacto que esto provocaría en las economías. Pero recuerdan que la salud no puede quedar en segundo plano. Vamos a tratar este tema y voy a dar la palabra a nuestro invitado en España, al doctor Ignacio Jesús Molina. Hemos puesto ya en escena, doctor Molina, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en España y en otros países de ese continente. ¿Qué es lo que usted nos puede aportar? ¿Qué es lo que está sucediendo en su país de modo concreto? Le saludamos. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación para compartir esta mesa redonda. Bueno, lo que está ocurriendo en España no es diferente a lo que está ocurriendo en el resto de los países europeos. No es un problema español, afecta por igual a toda Europa. Tenemos los casos muy importantes en Francia, con 50.000 casos diarios. El Reino Unido, Italia, España con 25.000. Y quiero señalar también el caso de Bélgica, que en este momento es el país que tiene una incidencia más alta por habitante, porque hoy mismo Bélgica ha tenido los mismos casos que España con 4 veces menos de población, ¿no? De tal manera que es un problema común. ¿Por qué se ha producido esto? Pues hay varias posibilidades que explican esta situación. En primer lugar, el doctor Aguilar ya había mencionado anteriormente en el reportaje la posibilidad de haber coincidido con el verano y con el relajamiento de las costumbres y un mayor contacto familiar. Esa es un hecho claro. En segundo lugar, creemos que hay otro factor que estamos empezando a descubrir ahora, y es que se está propagando en Europa en este momento una cepa del virus que es ligeramente distinta a la que teníamos en el invierno, en abril, marzo-abril, que es mucho más infectiva. Es una cepa del virus mucho más infectiva. No es más mortífera. El término de mortalidad no ha cambiado, pero sí es una cepa que ha tenido una pequeña mutación, que ha afectado a la infectividad, pero no a la patogenicidad, puesto que en términos de gravedad es exactamente lo mismo. Y en este momento esta cepa es la que es más prevalente en toda Europa, se ha distribuido muy rápidamente en toda Europa, y es la que en este momento tenemos, ¿no? Y luego después el principal foco de contagio se está produciendo en las reuniones familiares, como se había comentado anteriormente. Ok, doctor Molina, hagamos una pausa ahí para escuchar a sus colegas del panel y voy a dar la palabra al ministro de Salud. Este tema que acaba de mencionar el profesor Ignacio Jesús Molina desde España me resulta interesante porque yo he visto algunas notas que señalan que el virus ha mutado. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. También un saludo especial a Rodrigo y a Raúl, que me acompañan en esta mesa. En el Ecuador hemos identificado 4 de estas mutaciones. Yo sostengo que es la misma cepa que viene de la China, pero son 4 tipos de mutaciones que prevalecen acá. Cambios de hasta 25 de las combinaciones que hace el RNA del virus y que ha sido importado en el Ecuador, pero ha sido identificado como único y que está circulando en el Ecuador. Lo cual hace mucho más complejo el control.
Hace más complejo el control, pero tiene la ventaja de que nosotros tenemos que negociar con los fabricantes de vacuna y con los fabricantes de pruebas diagnósticas para que esos virus que están circulando en el país sean tomados en cuenta para la vacunación. Para la vacuna. Exacto. Ok, Rodrigo, por favor, su apreciación de lo que estamos escuchando. Bueno, de hecho, lo que se ha visto en el mundo es que el virus ha ido cambiando, pero ese es un fenómeno común a todos los virus. La mayoría de virus son paquetes de información genética que producen copias de sí mismo, y cada copia va a generar pequeñas imperfecciones, y algunas de esas favorecen, por ejemplo, la transmisión de Eso está ocurriendo siempre con los virus. Es lo que normalmente ocurre, y es lo que ha ocurrido aquí también. De hecho, en este momento en Ecuador, casi 7 de cada 10 de las personas que se infectan con COVID-19 se infectan con variaciones del virus que son muy parecidas a las variaciones que estuvieron circulando en Europa algunos meses atrás. Y ese es un fenómeno que hay que vigilar porque, como dice el señor ministro, es un dato importante para la realización de pruebas diagnósticas y, por supuesto, para la fabricación de vacunas. Pero siempre vamos a estar a la espera, a la saga, porque el virus es más activo, ¿o no? Sí, sin embargo, este virus tiende a mutar mucho menos que otros virus que ya conocemos. Por ejemplo, el virus de la influenza muta, cambia mucho más rápido que este coronavirus. Por lo tanto, eso de alguna manera tranquiliza, porque si tenemos vacunas que son eficaces contra la mayoría de los virus que están circulando y que están produciendo el COVID-19, eso generaría una protección mucho mayor. Ok, doctor Hermes, por favor, su apreciación de lo que acabamos de escuchar. Buenas noches. Hola, gracias, Sí. Muchas gracias Andrés, muchas gracias a Juan Carlos y Rodrigo. De todas maneras, lo que estamos viendo con esto es que tenemos que tener mucho más cuidado porque no se sabe exactamente cuál es el comportamiento final de este virus, más allá de que se puede hacer analogías con los comportamientos de los virus en general, pero este es un virus nuevo, relativamente nuevo en cuanto a su presencia en el mundo y de una manera diseminada tan globalmente que lo hace complejo, lo cual obliga, porque inclusive el desarrollo de las vacunas, la presencia, realmente la utilización de las vacunas va a demorar un poco más y obliga a que mantengamos lo que hasta el momento parecen las medidas más eficaces para disminuir los contagios o contener en cierta manera, que son las medidas de aislamiento, lavado de manos, uso de mascarillas, etcétera. Y es importante en este fin de semana largo, sobre todo, porque aquí puede haber un impacto muy importante que lo miraremos más adelante. Así es. Vamos a ir nuevamente con el doctor Molina en España. Doctor Molina, un poco hay quienes podrían señalar o calificar a esta hora que la salud pública es la que ha fallado. Es la pregunta que le formulo, por favor. Bueno, lo que ha habido algunos errores. Qué lástima, tenemos problemas con la comunicación, quizás más adelante podamos reactivar ese contacto. La misma pregunta, ministro, la que acabo de formular al colega suyo en España. Bueno, yo creo que siendo un virus nuevo, toda acción que nosotros tomamos la estamos aprendiendo y es un aprendizaje constante. ¿Que han habido errores? Por supuesto que han habido errores. Errores en política pública, miren, nada más como la Organización Mundial de la Salud al principio objetaba el uso de las mascarillas. Cuando yo aterricé en Berlín hace unas semanas, había una protesta por el uso de las mascarillas y me encontré con que nadie usaba mascarillas. Y hoy, en cambio, hay un fuerte rechazo a esa política y más bien ahora se sugiere que todo el mundo use mascarilla. Entonces, errores hay y los errores los hemos cometido, obviamente, todos. ¿Y eso por qué se producen los errores? ¿Es un problema de comunicación exclusivamente o porque se trata de un tema nuevo? Tratamos, desde el punto de vista de salud pública, de trabajar basadas en las evidencias que se van dando, que se van consiguiendo, que se van aprendiendo. Pero no hemos tenido la oportunidad, no nos ha dado el tiempo todavía para saber todo eso, de acumular las evidencias que nos guíen hacia el hecho de hacer una política pública adecuada. No creo que sea un problema de comunicación solamente, sino un problema de falta de evidencias porque es un virus nuevo. Ok, hemos restablecido la comunicación con el doctor Molina. Por favor, profesor, su apreciación sobre la pregunta formulada. ¿Qué opinión tiene usted sobre el manejo de la salud pública? Bueno, yo creo que, como se comentaba anteriormente, los errores han sido muy notables y han tenido que ver con la falta de... No hemos aprovechado el tiempo que hemos tenido de una relativa
tranquilidad entre la primera hora y la segunda para implementar las medidas que hubieran sido necesarias, ¿no? En el caso de España no se ha reforzado suficientemente la atención primaria, no se han reforzado todo lo que necesitábamos, los métodos diagnósticos, y sobre todo se ha producido también un problema de cansancio de la población que coincidiendo con el verano pues no ha seguido las reglas adecuadamente, ¿no? Y por supuesto nuestro problema principal ha sido no darnos cuenta que el contagio principal está ocurriendo en el ámbito familiar. Esto es en este momento el punto en el que se produce la mayor parte de los contagios, en ambientes en los que nos creemos seguros y por lo tanto nos relajamos y por lo tanto pues vienen los contagios. Pero errores ha habido muchos, sin ninguna duda, en España y en toda Europa. Ok, muchas gracias, profesor Molina. Raúl, por favor, esto que acabamos de escuchar y este tema que ha subrayado el profesor Molina, que es la atención primaria en la salud. Sin duda, y hace un momento hubo un comentario que hizo Juan Carlos aquí a lo interno, de que en cierta manera en el Ecuador, porque nuestro foco ha estado sobre todo centrado en la atención primaria, puede haber un poco detenido. Además la experiencia, porque Europa, Guayaquil, comenzaron mucho antes que nosotros, claro, que nosotros aquí en Quito al menos, ¿no? Y esto significó que tengamos cierto nivel de aprendizaje de un mundo totalmente desconocido como es de las experiencias de esos otros países o ciudades que estaban adelante. Y un poco ha entrado cierto nivel de pánico que ahora con temor vemos que se está relajando un poco. Y creo, y vuelvo, insisto, sobre el mensaje de que en este fin de semana puede ser muy notorio, porque la gente está cansada, decían cansancio. Aquí no se ha dado lo que en otros países como en Europa, como en Berlín que mencionaba Juan Carlos, o en España, por ejemplo, gente con influencia mediática, Miguel Bosé el cantante, etcétera, etcétera, o las convenciones republicanas ahora, por cierto, en las elecciones de los Estados Unidos, en donde un poco cuestionan el uso de las mascarillas y la técnica y piensan que algo tan sencillo como el uso de mascarillas es una exageración. Y por favor, no es una exageración, el distanciamiento social. El doctor Molina insistía sobre las reuniones familiares. Aquí también se está empezando a fomentar. También comentábamos hace unos momentos que hay una suerte de contagio mayoritario en gente joven que es mucho menos sintomática, pero que, ¿por qué? Porque van a sitios, hacen fiestas, reuniones, y ese tipo generan los contagios hacia las personas más vulnerables, nosotros los de la tercera edad. Rodrigo, por favor. Bueno, yo simplemente agregaría que hay que tomar en cuenta también condiciones estructurales que ya tenían los países en el momento en el cual llegó la pandemia. Cuando tenemos sistemas de salud que están fragmentados, por ejemplo, cuando hay múltiples actores que a veces no coordinan adecuadamente entre sí, se dificulta la vigilancia, se dificulta la coordinación de acciones para la contención de la epidemia. Si a eso le sumamos también condiciones económicas desfavorables, por ejemplo, una gran cantidad de familias que dependen del trabajo informal y para quienes es muy difícil mantenerse en confinamiento por 10 días o 2 semanas, según sea el caso, eso de alguna manera alimenta también el hecho de que pueda haber mayor transmisión en la comunidad. ¿Y cuál es el rol que juega en esto el tema económico, digamos, el tema de pobreza? Porque uno mira lo que ocurre en países desarrollados, en países industrializados, en donde las condiciones económicas son mejores, sin embargo también están afectados. Bueno, se convierte en un determinante que muchas veces potencia y agrava estas epidemias. Lo hemos visto ya en otras situaciones, como por ejemplo en las epidemias de dengue, de Zika y otras, y en este caso, obviamente, con el COVID-19. Porque además, si sumamos pobreza, si sumamos hacinamiento, el hecho de que hayan familias que tienen que vivir hacinadas en un espacio confinado, y además la estamos sometiendo a esas familias a la presión de tener que mantenerse en una cuarentena sin poder tener ingresos suficientes como para poder subsistir, se convierte en un caldo de cultivo propicio como para que se puedan dar situaciones como las que se dieron en algún momento en Guayaquil. Ok, vamos a ir nuevamente con el profesor Molina, su apreciación de estos elementos, de estos aportes que han formulado sus colegas del panel. Y tal vez preguntar como una curiosidad más bien,
¿cómo se está haciendo en Europa y en España para el tema de las vacunas, de la expectativa de la vacuna, por favor? No, hemos perdido ese contacto, quizás no vale la pena continuar porque vamos a tener estas interrupciones. No sé, ministro, si entramos ya a este tema de las vacunas. Sí, bueno, sí. Primero antes un poco para ampliar lo que tanto Rodrigo como Raúl dijeron hace un poco. Esa fue la primera y la más importante de las estrategias de mi gestión. Reactivar 2.000 subcentros, centros pequeñitos que estaban localizados en toda la comunidad, especialmente de Guayaquil. Guayaquil no nos dio tiempo, cuando yo llegué ya la explosión estaba dada. Y habían solamente 14 centros de estos pequeños activados, 14. Hoy hay 115, solamente en Guayaquil. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, en el barrio, en la comunidad, van al dispensario, ¿y qué sucede ahí? Claro, este es súper importante. Porque si ya estoy contagiado ya en el dispensario, ¿tampoco me van a apoyar? ¿O no, más bien todo lo contrario. Si te contagias, Andrés, yo te recomiendo que vayas al dispensario más cercano de tu casa, porque es ahí donde nosotros establecimos los 2 flujos de triaje, donde se hace triaje, que es la selección del paciente, dependiendo si es que es un paciente respiratorio o que va por vacunas o por politraumatismos. 2 cosas separadas. Ahí, entonces, hemos trabajado junto a los vigilantes comunitarios, a los líderes comunitarios y también activamos completamente lo que es el programa médico del barrio. Esto nos dio la oportunidad de hacer vigilancia activa, ir a donde estaba el problema, tratar de hacer el cerco epidemiológico, trabajar con el MIES o con las alcaldías, por ejemplo, para que la gente reciba el alimento y no salga. Claro, lo ideal es que no salga, y que no salga ni el infectado ni el virus. Exacto, y que las derivaciones que se hacen a los hospitales se hacen de manera racionalizada, de manera sistemática. Claro. No podemos dejar de enviar a un hospital público o privado a un paciente que esté infectado y que está grave. Pero la gran mayoría, el 80% de esos pacientes pueden ser manejados o en ese centro de salud inicialmente o en su casa. Perfecto. 30 segundos para comentar esto, por favor, Raúl, y después Rodrigo. No, sin duda, las medidas preventivas y las medidas de control rápido y eficaz en los sitios de barrio, eso lo ha dicho también el ministro, es lo que primero va a controlar, ¿no? Insistir en las medidas de prevención, de cuidado, de tenerle cierto temor, porque esa relajación es la que puede ser un enorme problema en la propagación del virus. Rodrigo, por favor. Aquí también hay que tomar en cuenta que ha habido un aprendizaje. Cuando empezó esta pandemia, nosotros pensábamos que era un virus que producía infecciones respiratorias graves en su mayoría que requerían atención hospitalaria. Conforme fuimos conociendo mejor el virus, nos dimos cuenta que el iceberg en realidad estaba totalmente sumergido y la enorme mayoría de casos eran casos asintomáticos o leves que estaban en la comunidad. Por eso el cambiar a una estrategia de manejo comunitario, barrial, con brigadas y con rastreadores es en este momento la mejor estrategia. Ok, tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a información comercial y enseguida retornamos. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. La vacuna es la esperanza del mundo. Los investigadores trabajan contrarreloj para sacar al mercado un inmunizador que pueda reducir el número de contagios de forma significativa. Hay cerca de 200 iniciativas a nivel mundial y una docena de ellas están ya en la fase final. Los países alistan sus presupuestos para la compra de millones de dosis y Ecuador no es la excepción. Ya hay algunas negociaciones y se preparan planes de vacunación masiva. Veamos en el siguiente reportaje algunos detalles sobre la vacuna contra el COVID-19. La carrera por conseguir la vacuna contra el COVID-19 continúa y Ecuador no está exento de la búsqueda de este inmunizador. Según las autoridades de salud, el país necesita al menos 16 millones de dosis para inmunizar a por lo menos 8 millones de ecuatorianos. Por ahora, bajo el mecanismo COVAX Facility, el país podrá obtener 7 millones de dosis, con AstraZeneca 5 millones y con Pfizer 2 millones. Además está en marcha una negociación con COVAX, un laboratorio norteamericano, para adquirir 2 millones más. Para conseguir este número de vacunas, será necesario que el gobierno realice una inversión de por lo menos 150 millones de dólares. Cada persona requerirá en principio 2 dosis, por lo que el costo por inmunización será de $21.10. Este valor será completamente asumido por el Estado.
Una vez que lleguen las vacunas al país, que podría ser en el segundo trimestre del 2021, se pondrá en marcha un plan de vacunación para que sean las personas que trabajan en primera línea, como personal médico, policías, militares, bomberos y otros, los primeros en recibirla. Sin embargo, los expertos sostienen que la vacuna es solo una herramienta que permitirá reducir la velocidad de los contagios, mas no representa el fin de la pandemia. Todavía no hay decisiones suficientes sobre la efectividad y sobre la seguridad. Todavía está en veremos la capacidad de proteger de la vacuna. Otro tema que genera dudas es respecto a la efectividad de las vacunas. Habrá que tomar en cuenta que la mayor parte de vacunas que se encuentran en fase 3 han sido probadas en pacientes mayores de 18 años, menores de 55 años y que no tengan enfermedades, a excepción de AstraZeneca, que ya probó su inmunizador en personas adultas mayores y con comorbilidades y ha obtenido resultados positivos. ¿Qué pasará entonces con el resto de vacunas, tomando en cuenta que son justamente los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes los que están más expuestos al virus? Todas van a hacer lo mismo, es decir, no se puede, es solamente circunscribir a población sana, digamos, o con menor riesgo, para así decirlo, de tal forma que eso es parte del proceso que se está haciendo y parte de la evaluación también que tendrá que hacerse. Las autoridades nacionales de salud explicaron que por ahora será el Estado el único encargado de importar las vacunas, pues dicen que esto es lo más responsable. Sin embargo, los expertos creen que sí se podría abrir la posibilidad con regulaciones claras y oportunas para que el sector privado lo haga. Creo que el momento en que ya exista, vuelvo a repetir, la garantía de eficacia y de seguridad, ¿no es cierto? También habrán posibilidades de que el sector privado hacerlo, pero vuelvo a insistir, como política pública, esto es responsabilidad del Estado. Siempre y cuando se tomen las regulaciones adecuadas que permitan un servicio racional, que cumplan una función social en una condición de esta naturaleza. Porque lo que puede pasar es que cuando se privatizan estas acciones, se disparen los costos, se hagan negocios a costa de la necesidad de la gente. Por ahora, los médicos sostienen que es fundamental trabajar en la atención primaria, pues es precisamente en los subcentros de salud en donde se colocan las vacunas. Y de no estar equipados adecuadamente, este proceso de vacunación masiva podría tardar demasiado tiempo. Sin duda asistimos a esta otra etapa que tiene que ver con la vacuna. Quizás, ministro, primero saber si es que ya hay la vacuna. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? ¿Sobre la eficacia? Obviamente, la eficacia se va midiendo en fase 1, en fase 2 y en fase 3. Aquí yo quiero hacer una puntualización que es la fase 3, la fase pre-comercialización, en la que está más avanzado. Hay decenas de miles de gente en las cuales se ha probado la eficacia y tenemos una muy buena noticia que salió la semana pasada de una de las vacunas con las que nosotros hemos hecho un contacto más próximo, AstraZeneca Oxford, y en esas nosotros tenemos que el día 2 de noviembre han anunciado ellos que van a vacunar este momento a todo el personal médico de Londres. Ya. Es una muy buena noticia esta, y yo entiendo que las tres cosas que se evalúan siempre en una vacuna van a ser tolerancia, lo que es seguridad y obviamente lo que es eficacia. Claro. Ahora, el tema también tiene que ver con la importación de estas vacunas. ¿Cuál es la política, la propuesta que usted ha formulado? La propuesta que nosotros hemos formulado es trabajar juntos en esto. Es trabajar con el sector privado, trabajar con la academia y trabajar obviamente con las otras entidades del gobierno para dar una imagen de internacionalización eficaz, dura, bien plantada, que nos permita adquirir las vacunas a precios razonables y de manera oportuna en el número que sea necesario. De modo que el sector privado también podría importar. La importación la podemos modular, mejorar, facilitar junto con nosotros, pero el ente regulador tiene necesariamente que ser el gobierno, porque nosotros tenemos que, eso debe ser la idea para el público, es que la vacuna es como un medicamento. No puede un municipio importar un medicamento, tiene que hacerse a través del gobierno, pero nuestra función es la de facilitar, como digo eso, no objetar. Vamos a regular, tiene que ser regulada, porque mire, una vacuna tiene que ser distribuida, esa vacuna tiene que ser asociada al aspecto demográfico, edad, sexo, donde vive la persona,
para que no se vacune varias veces o no deje de vacunarse. Y luego tenemos que seguir al menos 1, si no 2 años después de la administración de la vacuna, ver cómo la eficacia de la vacuna está funcionando. ¿Cómo viene la eficacia? A través de la dosificación de anticuerpos, y la otra es de células T, que son unas células de unos leucocitos blancos que me van diciendo si es que la vacuna está siendo eficaz o no. Entonces eso lo tiene que necesariamente modular, arreglar la parte del gobierno. Monitorear, eso se tiene que hacer. Ok, Rodrigo, ¿qué le parece esto? Bueno, yo coincido plenamente. Estamos en un escenario histórico. Nunca antes se ha visto tal avance y tal rapidez en el desarrollo no solo de una vacuna. Estamos hablando más de 200 vacunas que están en este momento en la carrera por llegar al mercado. De ellas, más o menos una docena están ya en esto de estudios de fase 3. Yo creo que es correcto establecer estándares rigurosos para estas vacunas, es un paso clave. Ahí tiene que participar el Estado, ¿verdad? Definitivamente. Con exigencias muy rigurosas para que no vengan vacunas falsetas, usemos una expresión coloquial. Sí, pero además es un esfuerzo internacional, es decir, no es solamente Ecuador el que pone esto de estándares, son los países que necesitan las vacunas los que en conjunto van poniendo estos estándares. La otra cosa muy importante es el hecho de anticiparnos a las necesidades. Cada país en este momento está haciendo la planificación de cuántas dosis de vacuna se necesitarían, cuántas dosis había que administrar a cada persona, y el tercer elemento clave es el de negociación. El hecho de que los países se unan en bloques para negociar precios y mejores condiciones para acceder a las vacunas es lo correcto. Y en este sentido yo coincido con que hay que felicitar la labor que está haciendo Ecuador al unirse a estas iniciativas internacionales para garantizar que finalmente pueda haber acceso a esta intervención. Todos los días vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurrió con las pruebas, con los exámenes, por ejemplo? ¿Cuál es el criterio que usted tiene para que se replique lo bueno de eso en lo de las vacunas? Yo creo que lo que nos pasó con lo de las pruebas es que hubo una explosión de tecnologías en determinado momento en donde nos vimos inundados de pruebas rápidas, por poner un ejemplo, y eso dificulta también la regulación, porque es muy difícil poner a un ente a regular, por ejemplo, cientos de pruebas disponibles en el mercado, haciéndolo de estudios de evaluación, y eso de alguna manera genera ruido. Yo creo que esas distorsiones se han ido corrigiendo a lo largo del tiempo y cada vez somos más rigurosos en los estándares que exigimos a las pruebas. En la evaluación de los tratamientos ya se han publicado varios ensayos clínicos sobre la utilidad o no de ciertos tratamientos y también en el aspecto de las vacunas. Claro, porque Raúl, el problema son los entusiasmos, digamos. Entonces, aquí comenzaron a importar los municipios, los GATS, ciertos privados, ciertos públicos, me refiero a las pruebas. En el caso de las vacunas, ¿cuál es el criterio que usted tiene? Todas las instituciones que nosotros manejamos, los pacientes COVID, al principio teníamos tanto necesidad de tener diagnósticos que no llegábamos a entender la magnitud de la limitación, por ejemplo, las pruebas rápidas, hasta que ahora, ya meses después, siempre recuerdo lo que pasaba en Guayaquil, es que a Guayaquil le tocó ser un poco el conejillo de Indias para que el resto aprendamos aquí en el Ecuador, ¿no? Y luego entendimos que las únicas pruebas válidas son las pruebas de PCR. Yo celebro enormemente, como han dicho Juan Carlos y Rodrigo, las estrategias que se están haciendo para lograr que existan las vacunas al más corto plazo y de una manera masiva en el Ecuador. Se habla la posibilidad de 8 millones de ecuatorianos que podrían ser vacunados con las 2 dosis, etcétera. Todo fantástico, pero hay una cosa que es real, que la historia de las vacunas nunca como ahora han tenido que aplicarse tan rápidamente. Es decir, la historia ha demostrado que para que nosotros digamos que la vacuna de la viruela, del sarampión, de la influenza, pues demoró mucho tiempo porque no vivíamos en una pandemia, ¿no? Teníamos brotes epidémicos que se han ido controlando una vez se purificó porque es un poco lo que queremos que den resultado. Esperemos, por ejemplo, lo que mencionaba el ministro, que se va a vacunar al personal sanitario de Londres en la próxima semana, pues tendremos que esperar semanas para ver la eficacia. Si es eficaz, joven, estamos fantásticos, la venida de las vacunas va a ser muy eficaz, el tema es, y si no,
pero también cómo se va modificando las conductas, se va viendo que el manejo de la salud y de la salud pública es un tema técnico, no puede ser un tema político ni ideológico, ¿no? Y cuando hablamos, lástima que el doctor Molina se salió, pero un ejemplo perfecto, no diría perfecto, bastante bueno de cómo funciona la salud pública en España con las limitaciones de lo primario, es de esas alianzas públicos-privadas, que permiten la difusión adecuada de diferentes estrategias medicamentosas, ¿no? Aquí también está hablando el ministro de la posibilidad de una estrategia público-privado, porque ni el sector público puede lograr llegar a toda la población, ni el sector privado puede ir a la población, ni puede ir por su aire. Tiene que existir un ente regulador como en cualquier país civilizado. ¿Es partidario entonces de que importe también el privado y también el público? Me da igual si lo importa solo el público, lo que me interesa es que sean de buena calidad. Que sea de buena calidad, que no vengan las vacunas tres chanchitos, ¿no? y que realmente sean de buena calidad y permita la difusión. Pero ni solo el sector público, ni solo el sector privado puede abarcar toda la población, y eso es con un concepto del manejo técnico, desideologizado de la salud. La salud no puede ser ideológica, la salud es un concepto técnico, eminentemente técnico, y me encanta y lo celebro, Juan Carlos, que estemos en esa onda. Ministro, no sé si quiere agregar algo. ¿Por qué 8 millones? Le pregunto eso. Bueno, los millones de vacunas que hemos este momento acordado en contratos de compra-venta, en cartas de intención, es del inicio. Ya. Lo que yo aseguro, Andrés, es que el Ecuador, cada ecuatoriano va a recibir la vacuna, si es que cada ecuatoriano que lo necesite. Ya. Eso es importante, porque por ejemplo hay debate este momento de aquellas personas que les dio ya la enfermedad del COVID-19, ¿van a necesitar vacuna o no? La mayoría de la gente opina que no van a necesitar vacuna. Quizás una dosis, no dos, eso está todavía por verse. Pero todo ecuatoriano que necesite la vacuna la va a recibir. Y estamos trabajando diligentemente. Mira, hemos hecho con Roque Sevilla, con María Gloria Alarcón, con Luis Enrique Coloma, varias mesas, no solamente de negociación, sino también estaba trabajando con la academia. La UES está ahí, Fernando Espinosa está trabajando con nosotros para ver estas dos partes, la parte de logística y la parte de negociación. Hace poco nosotros fuimos el penúltimo país. Ecuador y Uruguay entraron al último para firmar la iniciativa COVAX, que está organizada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero por qué nos demoramos? Porque hicimos una mejor negociación, nos aguantamos. Y entonces el dulce que nosotros tendríamos que poner, $1.60 por dosis, es decir, 3.20 por vacuna, quedó rezagado. Ya eso... ¿Y qué nos permite este acuerdo con el COVAX? A ver. Es muy importante porque ese 3.20 va a ser descontado el precio final de la vacuna. No es que nosotros, como en el póker, uno pone el dulce y lo pierde, si es que no tiene buenas cartas. Pero entonces lo que nos da es un tratamiento preferencial en el precio. En el precio y en oportunidad de adquisición. Y entonces es una negociación muy buena. Hemos logrado, al principio ellos casi nos imponían y nos decían, no, mire, ustedes tienen que venir a retirar la vacuna de México. No, negociamos mejor y firmamos al final en condiciones en que la vacuna va a estar acá. Entonces, con COVAX. Ese es COVAX Initiative, que es la Organización Mundial de la Salud. Porque hay un laboratorio también COVAX, ¿no? Exacto, 180 países. Y yo no sé por qué el otro laboratorio también se llama COVAX, pero este tiene doble X. Con ellos nos hemos reunido el día de ayer. Y ellos son proveedores. Ellos fabrican la vacuna, la única vacuna sintética. Es un laboratorio que está en Nueva York y que tuvieron la amabilidad de visitarnos en el ministerio. Y con ellos logramos un acuerdo brutal. El precio de ellos inicial era alto y se bajaron a la misma de la Covaxin X. Y dígame una cosa, ministro, y finalmente, ¿cómo se califica? ¿Cómo es que usted está poniéndole atención a este laboratorio y a este? ¿Con qué consideraciones? Hemos hecho y hemos tocado las puertas de todos los laboratorios que están en fase 3. Hemos recibido las fichas técnicas de este momento de las vacunas que se mencionó hace un momento y que tienen que ser aprobadas por la FDA o por su equivalente en la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, y entonces eso nos da una garantía enorme de eficacia. Si están ya aprobadas por estas instancias internacionales, ya entran al Ecuador. Claro, porque no hemos tenido la oportunidad, no hemos podido vender la idea de que la prueben en nuestra población, a pesar de que la hemos ofrecido. Entonces, ahora, eso me dijeron, comentábamos el otro día con colegas suyos, ministro, aquí mismo en el estudio, y decían que las condiciones del Ecuador son especiales y que para eso se requiere tal vez
otro tipo de vacunas, que hay el tema étnico, que hay el tema de altitud, en fin. Sí, pero esa era una posibilidad de venta de la población para que hagan el testeo. Para el testeo. Acá. Y yo creo que perdimos esa oportunidad por el momento. No sé si es que alguna de las compañías, nosotros hemos puesto, miren, es un país que tiene los aeropuertos abiertos, que es fácil de llegar a los diferentes sitios urbanos, tenemos un sistema de carreteras muy bien montado y sabemos hacer esto, por ejemplo, mantener la cadena de frío bastante bien. Entonces, y tenemos un grupo etario bastante variado y somos negros, chiquitos, altos, blancos, rubios, morenos, mulatos, y esa es una población que puede ser atractiva para el testeo de la vacuna. Pero todavía no hemos llegado a ninguna conclusión, todavía. Rápidamente, Rodrigo, 30 segundos, comentar esto. Bueno, yo creo que sí, sería ideal poder hacer evaluaciones de la vacuna en nuestra población. Sin embargo, si es que la vacuna ha sido evaluada o las vacunas han sido evaluadas en diferentes lugares del mundo y considerando que el 80% de nuestra población es mestiza, probablemente sí pueden ser extrapolables parte de estos resultados también a nuestra población. No había preocupación por eso, por favor. Sin duda, además, independientemente de que en algún momento se puede evaluar las particularidades, que los 2.800 metros de altura, que estar en la línea ecuatorial, que las diferencias étnicas, pero lo importante es que todos somos humanos. Y cuando somos humanos, en términos generales, respondemos a las mismas cosas, que eso es una misión práctica, ¿no? Ok, tengo que ir a la publicidad, vamos al corte y enseguida retornamos para la tercera parte, para el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos, ministro, con la tercera parte del programa, como lo habíamos anunciado, y es preciso que usted explique el alcance de sus declaraciones, que ha generado una cantidad de inquietudes, de malestar, incluso de reclamo de los gremios, de las asociaciones de médicos. ¿Qué es lo que usted dijo respecto a los médicos que llevaban el virus a los hospitales? Yo lamento que haya sucedido esto y lo digo viendo a todos mis colegas. Hoy he decidido venir de blanco por el orgullo de ser médico y como homenaje, como gratitud, no solamente a los médicos, sino a todo el personal de salud que ha trabajado durante estos 7 meses incansablemente con un extremo riesgo de contagio. Y la segunda parte es que, o la segunda misión de este blanco, es un blanco de paz, es una bandera blanca de paz. Luchemos juntos contra el virus, no luchen contra mí, porque esas declaraciones fueron hechas hace varias semanas en un contexto en el que yo explicaba la situación de Guayaquil y en el que hubo muchísimos contagios. Hubo 14 centros nada más que estaban operando en Guayaquil. Hubo un montón de médicos que estaban contagiados. Hubo médicos que no podían llegar a trabajar en sus hospitales. Habían médicos que tenían temor de atender pacientes porque no tenían prendas de protección o las prendas de protección eran muy difíciles. Miren acá una declaración de Trump diciendo que no, se elimina la posibilidad de exportación de las mascarillas, de las 3M. Y asimismo tuvimos nosotros restricción de importar reactivos para las pruebas PCR. Estábamos entendiendo, como se ha dicho aquí, cómo funcionaban las pruebas. Teníamos una capacidad muy limitada. Entonces, en ese contexto, yo en realidad estaba explicando las razones por las cuales las personas se contagiaban. Los operadores, los médicos, mis médicos, se contagiaban fuera y lamentablemente sin intención llevaron el virus al hospital. Pero eso no empaña la labor increíble que ellos han hecho y eso tampoco empaña el respeto muy grande que tengo para cada uno de mis colegas. Se tergiversaron, se cortó esa noticia de hace varias semanas y se aplicó y obviamente hubo una reacción. Entonces, de nuevo, la invitación es, miren, vengo de blanco, aquí está la bandera blanco, trabajemos juntos contra la pandemia, no vengan contra mí, porque no fue intencional. Y yo públicamente pido disculpas si es que la intención fue tomada de esa manera. Yo tengo un carácter
y ahora me abro completamente a esta situación. Lo digo de manera más humilde, no lo hice con intención de jamás objetar y empañar la gran labor que estos médicos han hecho. Ok, Rodrigo, sin duda las autoridades, el gobierno tienen un rol fundamental y es el gran piloto de esta ofensiva, de esta campaña. Pero los ciudadanos de la calle, nosotros, tenemos que cumplir también unas tareas sin necesidad siquiera de estas disposiciones de las autoridades. Bueno, yo creo que aquí hay que tener clarísimo que hay un tema de corresponsabilidad y nadie puede negar su parte de responsabilidad en el manejo de esta epidemia. A los gobernantes les corresponde generar las condiciones adecuadas e ideales para que el sector sanitario, los ciudadanos puedan enfrentar adecuadamente la epidemia, y a nosotros como ciudadanos nos corresponde cumplir con las normas de prevención que dicta la salud pública. Por ejemplo, hemos insistido en el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el no tocarnos la cara con las manos, el lavado frecuente, desinfección frecuente de las manos y el reportar cuando nosotros tenemos síntomas para no contagiar a otros. Por lo tanto, aquí yo creo que tampoco hay que caer en el discurso de echarle toda la culpa a la ciudadanía, ni tampoco en el otro extremo de que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Yo creo que aquí hay que trabajar juntos y todos asumir nuestra parte de responsabilidad. ¿Hay, ministro, la posibilidad de que en el Ecuador haya una nueva ola, una nueva posibilidad de rebrote del virus? La posibilidad existe, Andrés, la posibilidad está ahí, pero cuantificar esa probabilidad es lo que es interesante. Yo creo que si nosotros seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta este momento, porque la diferencia enorme de lo que está pasando en el Ecuador y lo que está pasando en el Perú o en Colombia, nuestros vecinos, o lo que está pasando en los Estados Unidos, o lo que está pasando en Europa, es que nosotros supimos contener eso a nivel de la atención primaria de salud, lo que hemos venido hablando, a nivel del barrio, a nivel de esa estructura comunitaria y de la vigilancia activa. Es cierto que no hemos hecho suficiente número de pruebas, según algunos colegas, y eso yo las críticas las recibo también ampliamente, pero con las condiciones económicas del país, era mejor, era preferible ir a hacer pruebas sectorizadas, segmentadas, dirigidas hacia la identificación del caso, verificación del caso y establecimiento del cerco epidemiológico. Entonces, en esas circunstancias, si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, y tomo las palabras de Rodrigo, si es que hay esa corresponsabilidad, si estamos trabajando conjuntamente con la comunidad, con los GATS, con las alcaldías, Andrés, y determinando normas de distanciamiento seguras, y en esta nueva fase, que lo mismo dijo el doctor Molina, y es: debemos evitar las reuniones familiares, las reuniones de los amigos, más de 5 personas en sitios cerrados, poco ventilados. Si nosotros logramos en este feriado y en lo que queda del año probablemente, estas van a ser unas vacaciones y unas van a ser unas navidades muy tristes. A no ser que llegue la vacuna antes, que estamos haciendo todo el esfuerzo. Yo he dicho, la vacuna probablemente llegue en marzo, probablemente, fecha tentativa. Pero estas navidades van a ser unas navidades que no vamos a poder tener esa comunión social. El encuentro de toda la familia. No, eso tenemos que hacer, pero que no nos pase lo que le está pasando a Europa. La podemos contener entre todos. Que no nos pase lo que está ocurriendo en Europa. Eso es importante, y es importante el entender, y la población y todos debemos ser conscientes que existe una forma de conducta diferente. La nueva normalidad es distinta y va a ser una nueva normalidad por 1 año, 2 años, 3 años, quién sabe. Importante es que tengamos claro que autoridades, población, debemos tener, me gustó eso que dijo Rodrigo, de responsabilidad compartida. Y por favor, que ningún líder de ciudad, de cantón, de algún tipo de gobierno trate de tener un protagonismo, porque esto hace daño. Aquí nadie tiene la verdad, es solamente la experiencia conjunta, mirando lo que ha pasado en otros sitios, tratando de tomar decisiones acertadas, corregir rumbos en el momento con madurez, con serenidad, apoyados en la técnica y no buscando ser vedette. Hay el riesgo de que
de que ya esto pasó, doctor, de que ya no es un tema de preocupación, no me va a pasar nunca nada a mí? ¿Qué opinión? Desgraciadamente existe, y estas últimas semanas hemos sentido que la gente está mucho más relajada, mucho más confiada en que ya no me pasó, no me va a pasar, ¿no? Y en cierta manera, cuando hubo una disminución del uso de camas hospitalarias, eso incitó a que la gente esté diciendo esto ya está pasando, pero comentábamos que en el hospital, yo dirijo, ahora ya hemos tenido un incremento, porque esto va a ser así permanentemente, no a los niveles críticos que vivimos en junio, julio, agosto, y ojalá no lleguemos, porque ahí sí estamos hablando de esa segunda ola, pero que esto no ha pasado. ¿Y ustedes en el hospital qué? ¿Han tenido nuevos casos? Hemos incrementado un poco en estos últimos días, cuando semanas atrás estábamos más bajos. Esperemos la próxima semana tener menos, pero luego vamos a tener más, y lo mismo va a pasar en hospitales públicos, porque esa es la realidad de lo que se ha vivido en otros países. Pero no nos relajemos, tengamos claro que la nueva normalidad implica tener una conducta de precaución, de un temor razonable hacia este enemigo que ha generado una guerra mundial en la que no hay ganadores, ¿no? Sí, no hay ganadores. Rodrigo. Bueno, es evidente que hay desgaste de los mensajes, es evidente que hay fatiga de los diferentes actores, los mismos ciudadanos de alguna manera nos fatigamos ante meses de una situación que no habíamos vivido previamente. Pero esto no quiere decir que tenemos que relajarnos y bajar la guardia. Al contrario, en este momento en el cual hemos logrado superar la fase más grave que se vivió en Guayaquil y probablemente los últimos meses también en Pichincha, hay que poner más esfuerzo todavía y concentrarnos sobre todo en la actividad de los barrios y en la comunidad y la responsabilidad del grupo familiar. El mensaje clave aquí es que las personas tienen que cuidarse dentro de su burbuja y su núcleo familiar. Mientras más contacto tenga con otras burbujas y otros grupos familiares, más me expongo a contagiarme y a contagiar a otros. Y por eso recalcar este mensaje de evitar reuniones extensas, reuniones en espacios cerrados y sobre todo, si me quiero reunir con alguien, que sea lo estrictamente necesario y siempre utilizando los medios de protección o de barrera, una mascarilla. Eso es lo mejor. Señor ministro, estamos por terminar. ¿Hay temor de lo que pueda ocurrir después de este feriado en el que estamos? Yo creo que de lo que he visto en varias de las alcaldías, concretamente la de Quito, he visto y hemos trabajado con ellos para la emisión de estas resoluciones restrictivas. Y yo creo que también, ayer estuve en Guayaquil, hay un énfasis en Manta, es otro sitio otra ciudad que yo puedo decir. Hay una conciencia muy grande y la persuasión a la comunidad de que no haya desmadres, de que haya una corresponsabilidad, de que la gente tome, lo que han dicho mis colegas acá, esa responsabilidad de no hacer las reuniones familiares dentro de los sitios cerrados poco ventilados y peor en las playas. Entonces va a haber restricciones. Yo creo que si el Ecuador sigue haciendo este tipo y sigue tomando este tipo de medidas, vamos a ir a seguir recibiendo esas ondas, pero controlables. Porque estamos viendo, no nos olvidemos, estamos en mitad de una pandemia que tenemos unas pruebas diagnósticas que son ineficientes, que solamente después del 5.º día, cuando yo soy transmisor de ese contagio, puedo saber si tengo o no el virus. No hay tratamientos y no hay una vacuna todavía. Entonces no aflojemos estas medidas, tenemos que ser responsables. Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestros invitados que han estado esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas, con los que hemos hablado sobre lo que ocurre en Europa, esta segunda ola, como se le ha denominado, y también el tema de las vacunas, tema central a esta hora también. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.